años de nacimiento de Evita, Eva Perón, esa mujer. Depende de qué lugar, en qué lugar del arco político, de la experiencia vital se coloque una persona, la relación emocional que tiene con Eva Perón, de amor y de odio. Está Sabrina Smellet, doctora en Historia, para hacer un semblante de Eva Perón. Muchas gracias, Sabrina, por estar aquí. Hola, Luciana, gracias por la invitación. ¿Quién es Eva Perón hoy? Para empezar, es una persona que tuvo una carrera pública muy corta, ¿no? Eso me parece que es muy importante marcarlo ahora a 100 años de su nacimiento. Solamente tuvo exposición a lo largo de 6, 7 años. Claro. Y sin embargo es uno de los personajes que claramente, tanto a nivel nacional como internacional, nos representa más acabadamente, diría. Uno tiene muy claro el ícono que es el Che Guevara. Y las representaciones que se entrecruzan ahí, como nos quedó un poco lejos geográficamente todo lo que él hizo, hay amores y odios, pero son distintos. ¿Qué concentra Eva Perón, la figura de Eva Perón a 100 años de su nacimiento? Me parece que algo para tener en cuenta ahí es que, como vos decís, es alguien odiado y amado a la vez, pero lo es tanto ahora como lo era en su época. La realidad es que el surgimiento de resentimiento contra Eva, de odio, de maltrato, ni bien apareció su figura, aparecieron estos sentimientos. Y Eva también fue muy vengativa con aquellos que la trataron mal. Entonces era una relación que tenía dos partes. Sí, fuerte, se necesitan dos para odiar, claro. Sí, ahora, sí. ¿en qué momento aparece este resentimiento? ¿Cuál es el acto público, el hecho público que a ella la pone en sociedad y genera este resentimiento? Bueno, hubo muchos hechos, ¿no? En principio era mal vista por muchos compañeros de armas de Perón, por ser una actriz de radioteatro que de repente estaba al lado del que era el hombre más importante del país, que después se va a casar con él. Y era una actriz, con todo lo que significaba ser una actriz en los años 50, que era una mujer de una moral más ligera, claro, llamémoslo. Sí. Y después, a partir de todas sus ambiciones, ella va a empezar a tener un rol primero más ligado a la beneficencia, pero muy rápido se va a sentar en su escritorio de la CGT, en la Central General de Trabajadores, va a desplazar al que va a ser el ministro de Trabajo y va a recibir ahí todos los días a personas que van a pedirle cosas y muchas veces le va a dar muchísimas cosas a estas personas. Entonces, el hada buena, y ese Evita el hada buena, ¿no? Exactamente, pero después otra anécdota que me parece que la ilustra súper bien es, los diarios eran muy opositores a Perón en el momento de la campaña y la prensa, uno de los diarios más importantes de ese momento, tenía un encono personal con Evita. ¿Por qué? Porque por los apelativos a los oligarcas, ¿había alguna referencia ya de Evita a las clases altas? Sí, desde el comienzo tiene un discurso mucho más anticlasista que el de Perón y mucho más lleno de resentimiento. Claro. Y el diario La Prensa lo va a criticar muy fuerte y Eva nunca lo va a olvidar y de hecho siempre se dice que fue una figura muy importante en lo que tuvo que ver con la expropiación del diario que se dio en 1951. Claro. Es decir, era una mujer que podía ser muy generosa y ayudar muchísimo a quienes valoraba, pero al mismo tiempo no te cruzaras en su camino porque ibas a tener problemas. Era una mujer de origen humilde, ¿no? Su madre era costurera. En realidad tenía un origen que durante muchos años fue de una clase media. Su padre tenía dos familias, la familia principal y había nacido Eva fruto de un amante muy estable, que mientras el padre vivía, entonces Eva siempre tuvo todos los cuidados. Pero claro, al fallecer el padre, la familia principal no dejó de pasarles dinero y ahí sí Eva tuvo una subsistencia más compleja y empezó a despertar su odio de clase de forma más fuerte. ¿Eso cómo se expresaba en esos años, de su adolescencia, por ejemplo? ¿Ya estaba ahí construyendo ese hervor tan agresivo? Me parece que en lo que se expresó fue claramente en un deseo, en una determinación de ser exitosa. Se fue de su pueblo, fue a la capital federal y
empezó a escalar, y terminó siendo una figura importantísima en la política, como podría haberlo sido en las artes o en otro mundo. Pero lo que es muy interesante y que muchas veces se deja de lado, tiene que ver con el poder que tenía Eva en el gobierno, porque Eva todo el tiempo decía que ella era leal a Perón y que todo lo que Perón dijera era lo que había que hacer. Pero al mismo tiempo, Eva tenía su gente, tenía sus hombres que le respondían, tenía sus mujeres, tenía un ejército de Evita, algo muy parecido a un ejército, un conjunto de mujeres que se vestían con el rodete, que tenían el taillé, que formaban parte de las delegadas del Partido Peronista Femenino. Tuvo su propio partido. Entonces hay una figura que a mí me gusta mucho, que es la de doble comando. El peronismo es algo que fueron construyendo Perón y Eva conjuntamente, pero con características diferentes. Cada uno le transmitió su personalidad. Perón era el militar, era el tipo más rígido. Era racional y ella era la pasión. ¿Había algo de eso? Sí, había muchísimo de eso. Ahora, Sabrina, la lectura de hoy del presente insiste con una Evita feminista. Ella efectivamente era una mujer en un mundo de hombres poderosos. ¿Pero era feminista? Si Evita viviera sería feminista, claro, ¿no? Hay alguna pintada, alguien decía en Twitter, en algún momento de eso, sí. Me parece que para lo que puede haber sido el feminismo en los años 50, que no tenemos que pensarlo como el feminismo hoy en día, llevó un rol que estaba fuera de lo esperado. Y en ese sentido, sí, asumió como mujer algunos papeles que no le eran naturales. Al mismo tiempo, siempre lo hizo como esposa de, como primera dama. Pero me parece que, si uno mira el sufragio femenino, en la última etapa, Eva tuvo muchísimo que ver. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, se creó un gran mito de que Eva dio el voto a las mujeres argentinas. Eso no es tan cierto. De hecho, fueron mucho más las socialistas, algunas radicales las que tuvieron que ver. Pero Eva, al final, después de que el proyecto ya tenía media sanción en la Cámara de Diputados, cuando se estaba por votar en senadores, empezó una campaña radial que fue muy exitosa. ¿Radial? ¿Qué quiere decir? En la radio, no. Radial. Una campaña en la radio. Estuvo todo el verano de 1947 haciendo una serie de programas en la radio que ayudaron muchísimo a motorizar esta sanción definitiva. O sea, convencer a los hombres que estaban en el Congreso. Sí, hacer que el Senado lo tratara y el día de la sesión, enfrente del Congreso, había muchísimas mujeres con carteles de Evita que estaban ahí apoyándolo. ¿Y qué quiero decir? Cuando el peronismo le da el voto a la mujer, no lo hace mayoritariamente porque cree que mujeres y hombres son iguales, que las mujeres somos racionales y tenemos que votar. No. Lo hace porque las mujeres somos madres y educamos a futuros ciudadanos y en todo caso porque las mujeres somos diferentes que los hombres. Dicen, las mujeres somos sensibles, las mujeres somos leales, las mujeres nos movemos por nuestros sentimientos y no por nuestra racionalidad. Muchas cosas que ahora cualquier feminista realmente le chocaría, ¿no? Ahora, también en el modo en que ella opera con la Fundación Eva Perón para hacer ayuda social, para hacer trabajo social, también hay una lógica que la saca del mundo de la beneficencia de la dama de alta sociedad y la convierte en una política, ¿no? Bueno, ahí hay algo de un mito que no tenemos del todo claro. Lo que se dice es, las mujeres de los presidentes históricamente siempre eran las presidentas de la sociedad de beneficencia. Aparentemente a Evita no la quisieron hacer presidenta, Evita se enojó y mandó a cerrar la sociedad de beneficencia y terminó creando la Fundación Eva Perón. Con otra lógica. Esta primera cosa no sé si es tanto realidad como mito, pero ayuda a construir su figura. Y la Fundación Eva Perón se hacía cargo básicamente de todos los que quedaban afuera del amparo de Perón. Perón estaba centrado en los sindicatos y aquellos que tenían un trabajo estable, y la Fundación Eva Perón estaba enfocada en las madres solteras, en las niñas, en los niños, en los ancianos. Y sí, muchas veces lo que hacía era darles herramientas concretas para el trabajo, como máquinas de coser,
un lugar para vivir temporalmente, guardapolvos para que los niños fueran al colegio, era ayuda directa. ¿Esa ayuda directa era clientelismo? ¿Se suponía que esas personas beneficiadas votaban peronismo? Sí, y lo que es muy interesante, más allá de lo que hacen la Fundación Eva Perón, porque lo que hay que tener en cuenta es, Eva era una mujer que tenía muchas instituciones que manejaba. La Fundación Eva Perón era una, el Partido Peronista Femenino era otro, parte de la CGT era otro. Entonces, en toda esa articulación, en el Partido Peronista Femenino se ve claramente un proceso de peronización muy claro. ¿Por qué? Porque está la ley de sufragio femenino, las mujeres votan, pero las mujeres no tenían DNI para votar en ese momento, no había un documento. Los hombres tenían la libreta de enrolamiento y votaban con eso, las mujeres no. Hay que darles un documento para que voten, lo que terminó siendo la libreta cívica. No la repartió el Estado, sino que en muchos lugares la repartió el Partido Peronista Femenino. Y claro, ir, conversar con las mujeres, explicarles cómo era votar, explicarle que iban a entrar a un cuarto oscuro que no era oscuro en realidad, cómo eran las boletas y todo eso. Era una cercanía, ¿no? Claro. Era empezar a conversar y con la intención de volver a estas mujeres peronistas. Otro de los mitos o de los costados de Eva es esta mujer hermosísima, porque es muy bella, ataviada con indumentaria de lujo. ¿Qué rol tuvo esa apariencia en la construcción del mito y en el poder político que ella tuvo? Ella lo que decía era que necesitaba vestirse con esos vestidos y usar esas joyas para demostrar que las mujeres del pueblo, como ella, podían llegar a esos lugares. No lo veía como un acto de ostentación, sino que lo que estaba haciendo era mostrar que todas podían ser ella. Entonces usaba la ropa como una herramienta de poder, claramente lo era. Y hay una evolución, ¿no? En el modo, en su apariencia física y en el modo en que ella decide ataviarse a lo largo de los años. Sí, hay una gira muy famosa que ella hace por España, por Italia, y ahí es el momento de máximo esplendor de sus vestidos, de sus joyas impresionantes. Bueno, que casualmente cuando cae el gobierno de Perón durante la Revolución Libertadora, después del golpe, una de las cosas que hace la Revolución Libertadora con la intención de desperonizar fue una exposición en la que mostró la ropa y las joyas de Eva, como forma de decir, miren cómo vivía ella y no era parte del pueblo. Y el pueblo interpretaba esta lectura que vos decís de, bueno, veo en ella aquel o aquella que puedo ser, la interpretaba. Y lo que sabemos es que gran parte del pueblo la amó profundamente, ¿no? Si nosotros vemos el funeral de Eva Perón, fue un momento realmente particular para la política, donde los sentimientos más íntimos, más privados, se mezclaron con una figura pública. Muchísima gente la lloró a Eva como a una hermana, como una madre, como a una hija. Entonces me parece que efectivamente muchas de sus intenciones fueron muy exitosas, incluso después de... Otra cosa que me resulta muy interesante a mí siempre de Eva es la utilización política de su figura después de que muere. Eva es muy importante en vida y sigue siendo al menos tan importante después. Bueno, el tema de su cadáver, ¿no? De su cuerpo, ¿no? Eso, va a seguir siendo una figura entre misteriosa, amada y odiada, todo junto. O como después Montoneros en los años 70 también vuelve, cuando Montoneros se está peleando con Perón, con el Perón que vuelve y que ya no parecen tener un programa similar, ¿qué hacen? Toman a la figura de Eva y toman a esta Eva de pelo suelto. Eso te iba a preguntar, hay un look distinto con su rodete, con el pelo suelto. ¿Había una estrategia voluntaria en el modo en que ella manejaba su pelo según las oportunidades? Yo creo que había mucha conciencia de lo que era su imagen. ¿Esto por ser actriz? Y me parece que lo podemos pensar desde ahí. Estaba claro que cuando iba a la mitad a hablarle a los obreros, iba vestida de una forma diferente a la que iba a las galas o hacía su viaje. ¿El pelo suelto en qué oportunidades? Que es la imagen menos común de... es hermoso la imagen, pero... Sí, es una imagen más íntima, más casera, más relajada de ella. Una feminidad más
confortable. De Me alguna acuerdo, manera. no sé Sí. exactamente dónde es, pero me acuerdo que fue sacada en un lugar que había mucho verde, era Ajá. como un día en las afueras, No no estaba- estaba en un acto oficial. No estaba en un acto oficial. No, el acto en oficial siempre absoluto. es el rodete. Bueno, el rodete fue una época muy fuerte, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Impuso aparte una moda. Es en serio esto. Claro. Las mujeres empezaron a vestirse como Eva. Sí, Algo, sí, sí, sí. bueno, está bien, con Jackie en los Estados Unidos también pasaba con ciertas políticas Sí, sí. o esposas de políticos en esa época, pero para nosotros fue muy fuerte. Sabrina, la última cuestión, aquellos que no ven con simpatía la figura de Eva Perón le reprochan que era simplemente la esposa de... ¿Qué cualidades políticas tenía para haberse de alguna manera ganado ese lugar y el ganado un lugar en la historia? A mí me resulta bastante difícil verla solamente como la esposa de, toda vez que hay muchos, digo, a los que no les gusta el peronismo, suelen señalar muchas características del peronismo que tienen más que ver con Eva que con Perón. Esta cosa de odio a las clases altas, de resentimiento, de manipulación, digo, Eva era mucho más pasional. Claro, era la retórica de Eva esa. Claro, sí, Perón era mucho más cuidado Sí, en sí, sus sí. formas. Entonces me parece que van creando juntos el peronismo y que Eva es una parte importantísima en esa creación, que el peronismo hubiera sido absolutamente diferente sin Eva. Y déjame terminar Por con favor. esto que me parece siempre muy interesante. Los presidentes, al ser electos, tienen un retrato oficial. Históricamente, todos los presidentes se los pintaba sentados en una silla, serios, mirando al pintor. El cuadro de Perón, el oficial, es él parado, vestido de gala, con Eva, con un vestido larguísimo, blanco, casi de novia, del brazo los dos sonriendo. Un príncipe y una princesa, un rey y una reina. Eso era el peronismo. Claro. El peronismo eran los dos, no era solo Perón, y desde el principio. Muy interesante. En el cuadro presidencial estaba también Eva Perón. Por primera vez, Por y primera así, vez. vestida, Y y por acompañando, última y vez. parada. Sí, ella de hecho, No, digo, y nunca más un presidente puso a su esposa en un cuadro. al menos no parados y en esa actitud. Bien. No, nunca. Muchísimas gracias. Muy interesante.